avanzar con una entrevista porque ya lo vimos en el último informe, Chile ya superó la barrera de los 20.000 contagios. Si bien hay más de 10.000 recuperados, se espera que el pic se dé en estos días o las próximas semanas. O la verdad es que no muchos se atreven ya a proyectar lo que va a pasar, pero en los últimos 4 días ha habido un incremento sustantivo de nuevos casos. Pablo Villalobos, académico de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago y asesor de la OMS, está con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buen día. Y en primer lugar, ¿cómo toma usted lo que ha pasado en las últimas jornadas? Porque claramente, ayer motivó a las autoridades a endurecer no solo el discurso, sino que a sumar varias comunas más a cuarentena. ¿Estamos en un incremento nuevamente del coronavirus? Bueno, buenos días. Yo creo que hay que tener siempre mucho cuidado con la interpretación de estos datos. Nos hemos movido todos estos meses de coronavirus dentro de un ambiente de incertidumbre y también entender que los datos tienen algún desfase, pero definitivamente creo que pasar desde más o menos la meseta que teníamos de 500 casos ahora a estar en los últimos 3-4 días cerca de los 1.000 casos es un incremento. O sea, si estamos en una meseta con alto y bajo, estamos en un mal momento de la meseta definitivamente. Sí, o sea, ya, la meseta, ya no hay meseta, digamos, de nuevo hay un incremento, para ser claro, O para sea, entenderlo bien. puede ser que estemos en una meseta, pero en un nivel distinto, definitivamente. O sea, ya no Bueno, estamos en la meseta con una semana con 400 casos, llevamos ya 4 días con cerca de 1.000 casos. claro, ahora el mismo ministro Mañalich lo señalaba. Acá, en buena parte, el 90%, lo decía el fin de semana, se explica por qué se ha incrementado de manera sustantiva la cantidad de testeo. Y esto es como alumbrar, ¿no? Al iluminar más vas encontrando nuevos casos. Lo decía hoy día Paula Daza, en Tarapacá se constató un caso, se hace el seguimiento de sus contactos y aparecen 22. O sea, a mayor búsqueda, más casos. Pero, no obstante aquello, Mañalich dice que igual en los últimos 4 días hemos tenido un 10% más de nuevos casos que no responden solamente al testeo. Sí, o sea, yo creo que, de nuevo, hay muchos factores que confunden a veces la interpretación de las cifras y hay que ser súper cuidadoso con eso. Efectivamente, si uno testea más, encuentra más, y eso es parte de la estrategia que se ha planteado desde el primer momento desde el gobierno, y creo que es una buena cosa que se encuentren más casos, no hay que interpretarlo como malo. Lo que sí hay que ser más cuidadoso es en tratar de entender qué significa este aumento también en un contexto de más testeo. Efectivamente se han estado aumentando el número de testeos. Lo que uno esperaría es obviamente encontrar más casos, como dice el ministro, dices tú, mientras más busco, más encuentro, pero también lo que es cierto que en los últimos días ha aumentado la tasa de positividad de los testeos. O sea, estoy haciendo más casos, pero un porcentaje mayor está saliendo positivo, lo que también es una señal de que podrían efectivamente no ser solo un efecto de mayor testeo, sino efectivamente de más casos en la población. Claro, y eso es súper importante para ver cómo se trabaja las medidas. Acá la autoridad ha dicho el llamado a la conciencia no ha funcionado. Eso obliga a ser mucho más estrictos, a revisar no solamente una vez a la semana las cuarentenas, sino que más de una vez, como ya lo ha anticipado la autoridad. En esa medida, y más allá de la discusión política, ¿vale la pena dar un pie atrás y dejar la discusión de la normalización de lado y seguir con los dientes apretados, por decirlo de alguna manera? Yo creo que, bueno, hay dos cosas ahí. Primero, de nuevo, volver al tema de los datos y qué significan. Yo creo que discutimos permanentemente sobre los datos acumulados que muestra el Ministerio. Efectivamente, esos son los datos para Chile, pero no necesariamente reflejan la realidad de Chile. Cuando uno hace la desagregación por regiones, sin necesidad de una unidad de análisis más pequeña, se da cuenta que las realidades de la región son súper distintas y básicamente lo que nosotros estamos mirando todos los días es en gran parte la realidad de la región metropolitana. Ese es, yo creo que el primer punto para empezar a pensar en política. Segundo, el tema del llamado a la normalidad, yo creo que es importante, yo creo que fue interesante la primera vez que se hizo. Yo estoy de acuerdo con el llamado a una nueva normalidad, pero creo que debemos discutir en mayor detalle qué exactamente significa.
porque se planteó el concepto, pero después se dejó como a la interpretación de cada uno qué significaba eso, y el día siguiente de que el ministro habló sobre la nueva normalidad, el gobierno cambió un poquito el discurso y pasó de este llamado a la nueva normalidad, que a mí me parece bien, entendía como una serie de medidas que nos permitan convivir en un periodo más largo con el virus que está ahí presente, y se hizo un llamado al retorno seguro, que da la impresión en algunos casos, de nuevo, esto es interpretación personal y creo que ese también es un rol del gobierno en aclarar esas cosas, que es un llamado como un poco forzado a la antigua normalidad. Si ese es el caso, creo que es efectivamente una estrategia que es errada y que ha probado ser peligrosa, especialmente con lo que ha pasado en los últimos días y el aumento de contagio. Sí, hemos hablado mucho también de la ventaja que tenemos por geografía de tal vez estar observando lo que otros países ya han pasado. Y da la impresión, y así lo demuestran las imágenes, que independiente de las culturas o del nivel de desarrollo, hay una situación que es absolutamente reiterativa y muy humana. Cuando una sociedad está confinada o sometida a el durísimo estrés de estar encerrada, cualquier flexibilización se traduce en playas llenas, en una apertura malentendida y vuelve el riesgo. ¿Qué podemos hacer cuál debería ser el mensaje acá? Es que no, yo creo que ese era el mensaje, en mi punto de vista, adecuado de la nueva normalidad. Entender que tenemos que volver a retomar alguna rutina, pero que no es la rutina que teníamos antes del coronavirus. Y hay que entender también que no se puede, y como tú decías, lo hemos comprobado en Chile, lo hemos visto en otros países, no se puede estar en un estado permanente de restricción de libertades. Creo que también es una estrategia peligrosa, porque puede terminar como está pasando, y hemos visto en los últimos días, y vimos también al inicio de las cuarentenas, en el fondo un rebote, un golpe de vuelta al gobierno, con ciudadanos que deciden no respetar las reglas que se les están imponiendo. O sea, también hay que tener cuidado de no apretar mucho, o sea, no tirar mucho un elástico que se puede terminar rompiendo. Pablo, Sí. hay que también analizar las problemáticas de distinta naturaleza, porque no es lo mismo una persona que se traslada a un balneario a pasear, o una familia que sale a un parque o sale a un cerro, que una persona que está obligada a ir a trabajar porque si no lo hace no tiene ni un peso. Hoy día en la mañana han sido muy publicitadas las imágenes de la Vega Central, las hemos mostrado nosotros, con una inmensa cantidad de personas donde no hay una distancia social para nada. Pero el propio administrador de la Vega dice, oiga, acá tenemos 5.000 trabajadores, muchos de ellos son extranjeros. Esa gente, si no viene a trabajar, no come. Entonces, ¿cuánta falta hace también el acompañamiento de un soporte que permita que esas familias se queden en su casa? Porque ¿cómo Sí. las obligas si no van a trabajar, no comen? Es un problema muy difícil social. Efectivamente, yo creo que esto es parte de lo que yo te decía anteriormente, la necesidad de avanzar hacia entender cuál es un poco más la realidad local, no solo en términos epidemiológicos, de cómo está funcionando el virus en distintas regiones y comunas del país, sino también en términos de qué significan las propuestas que está haciendo el gobierno y en qué medida se pueden o no se pueden cumplir. Y el retorno a una nueva normalidad tiene que ver con eso, creo yo. Tiene que ver con entender que hay ajustes que se pueden hacer, pero hay lugares en donde es más fácil hacerlo o más conveniente hacerlo que en otros. Y que el gobierno debe, por lo tanto, tener medidas y planes B y C y D para ofrecerle a la gente que no puede cumplir las medidas de la manera como teóricamente sería lo adecuado. O sea, si nosotros llamamos a la gente a que se quede en las casas y no vaya a sus puestos de trabajo, yo creo que eso es un parte de la nueva normalidad, que la gente que efectivamente, mientras la epidemia siga con números no controlados en el fondo, la gente puede trabajar. También tenemos que entender que hay gente que no puede hacer eso por distintas razones, porque su empleador no se lo permite, porque no tiene las condiciones en la casa. Entonces hay que buscar una alternativa para ese grupo. Pero Claro. de nuevo, hay que tratar de poner los huevos en distintas canastas. O sea, si hay gente que puede teletrabajar,
que se quede en la casa. Si hay gente que no necesita salir a comprar sus víveres porque puede pedir delivery, que lo haga, pero entender también que hay gente que no puede hacer eso, y para esa gente el gobierno tiene que tener una respuesta también. Entonces hay que tener cuidado cuando se hacen políticas públicas generales, considerando o teniendo como el promedio de la población a un cierto tipo de personas y no entendiendo la realidad de otras personas o las diferencias locales. Claro. Creo que en ese sentido también ha sido importante, incorporar a los alcaldes, que son las autoridades que hoy día tienen mayor conocimiento de la realidad local. Y sería importante que estuvieran incorporados dentro de las estrategias de mitigación y de control de la pandemia desde el nivel central. Sí, da la impresión al revisar los informes epidemiológicos que se van publicando, ya vamos en el 13º, si no me equivoco, que esa heterogeneidad nacional, el foco del trabajo, el esfuerzo que ha significado para las familias del país, por ejemplo en Magallanes, Araucanía, Ñuble, que fueron focos muy preocupantes, ha funcionado y ha habido un registro menor. Esto ha ido funcionando, si uno ve los números. Pero acá en la metropolitana eso no ha pasado y vamos malazo. O sea, estamos, por ejemplo, en el último reporte epidemiológico, 995 casos solo en la metropolitana. ¿Qué crees que se puede hacer? La fórmula del dinamismo de algunas comunas, de comunas parcial, ¿está dando resultado o habría que ver la región metropolitana con otros ojos? Yo creo que la región metropolitana requiere efectivamente un análisis distinto. Necesitamos pensar en políticas de país. Efectivamente, lo que muestran los nuevos datos es curvas que están alcanzando una meseta, efectivamente, incluso decreciendo en algunas regiones, principalmente desde la región de Coquimbo hacia el sur, saltando a la metropolitana. Que da esta idea de que se pueden empezar a aplicar quizás medidas distintas, siempre y cuando tengamos la capacidad de contener el movimiento de personas de una región a otra. Si vamos a aplicar estrategias regionales, entonces la estrategia se cae si es que permitimos que la gente salga y viaje, como pasó en el fin de semana de Pascua y este fin de semana largo. Yo creo que también hay otra cosa súper importante que el gobierno debiera tomar en cuenta, es que va de la mano con este aumento de los testeos para encontrar casos, que es el tema de los asintomáticos. O sea, toda la estrategia inicial, no solo del gobierno de Chile, aquí no es cosa de culpar al gobierno, creo que se hizo lo correcto con la información que se tenía. Estaba basada en el encontrar casos que presentaran síntomas. Hoy día sabemos que los casos asintomáticos son una realidad, existen, son de distintas, pueden ser personas de cualquier edad y además son contagiosos. Entonces estamos en una situación mucho más compleja. Entonces no basta solo con aumentar el número de testeos. Yo creo que efectivamente se está haciendo un esfuerzo ahí, y como acaba de decir la subsecretaria, en hacer testeos más activos, sino que hay que ser más estratégico, hay que saber no solo testear más, sino que saber dónde testear. Pablo, yo creo que sí. Y mirando justamente el punto que usted toca, lo deseable de la mayor cantidad de testeos es reconocido a nivel mundial por la OMS, y los países desarrollados tienen un testeo bastante superior. Nosotros estamos en una buena posición dentro de la región, no así dentro de los países de la OCDE, pero dejando de lado eso, se está testeando más en Chile. Pero a mayor testeo, mayores casos. Y ese mayor testeo también se está aplicando en regiones y estamos viendo que aparecen más casos, sobre todo en el norte. ¿Teníamos un subdiagnóstico en las regiones comparado a la metropolitana? La verdad que no tengo la información, no creo que nadie la tenga para poder decir que se está subdiagnosticando. Puede ser que sea, de nuevo, puede ser lo complicado de las cifras, que tienen muchas aristas, puede ser un tema de más testeo, pero puede ser efectivamente que hay más casos nomás. Pero de eso son cosas que están relacionadas. Si yo hubiera podido hacer más testeos en un inicio de la epidemia, el punto de los testeos, porque es bueno encontrar los casos, es porque yo los puedo manejar. Y ese es todo, ese es todo el tema. Por eso es importante aumentar el testeo, principalmente como se anunció hoy día en lugares específicos que son de personas que están viviendo en confinamiento, en que lo que va a suceder ahí es que un caso infecta, provoca un brote rápido, y dentro de esos lugares creo que la prioridad debieran ser los establecimientos de larga estadía para personas mayores.
en esta idea de que lo que tenemos que hacer es evitar primero que la gente se contagie, pero sobre todo evitar las consecuencias adversas de los contagios, que es colapso del sistema de salud y empeoramiento de la condición de salud de la población. Así es. Pablo Villalobos, académico de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago y asesor de la OMS. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana informativa. No, gracias por la llamada. Que Hasta estén luego. bien. Chao.